Para mí es un enorme gusto estar pudiendo abrir este ciclo de diálogos, charlas, pero charlas de va y viene, o sea, las expectativas que realmente pueda haber un intercambio. Y además es un gusto estar viendo conectados colegas de diferentes puntos de la región, con los cuales hemos compartido muchas instancias de trabajo, y que por su experiencia, por su trayectoria, por los lugares que ocupan, sin duda tienen mucho que aportar a este momento de reflexión sobre lo que es la Convención de los Derechos del Niño a 30 años de su aprobación. Yo voy a tener una serie de ideas en las cuales me tomo la libertad de dar posturas personales, o sea, esto no es un planteo institucional del INS, sino que lo tomo como una oportunidad de lanzar algunas preguntas desafiantes, algunas preguntas que puedan justamente disparar la discusión. Y para comenzar, el tema es que 30 años consideramos que es un tiempo suficiente para varias cosas. En primer lugar, para ver avances, para ver qué se ha logrado en estos 30 años, pero también para identificar obstáculos, para identificar qué es lo que en estos 30 años no hemos podido lograr en cuanto a la implementación de la Convención y pensar el porqué de esas dificultades, pensar los caminos alternativos que podamos tener para alcanzar las metas irrenunciables de realmente implementar una postura de derechos en toda su cabalidad. Y también es un tiempo, 30 años, que tiene un riesgo muy importante que quiero señalar desde el principio de esta conversación y supongo que atravesará todo el diálogo, y es que 30 años es una fecha peligrosa en el sentido de que la convención ya pasa a ser algo histórico, ya pasa a ser algo como tan consensuado y un lugar tan obligado de todos los discursos y los documentos, que puede perder su carácter de innovación, que puede perder su impacto instituyente y que de alguna manera quede como lo que a veces decimos un saludo a la bandera, ¿verdad? Como algo que hay que mencionarlo porque es políticamente correcto, pero de lo que se implementa es lo que hasta ahora se pudo llevar a la realidad y olvidarnos de todos los desafíos y los temas pendientes que aún implican esa convención. Adelante. La, cuando se aprueba la convención en el año 89 por parte de las Naciones Unidas, sin duda hay una profunda transformación de las formas de ver y considerar a la niñez. No es algo totalmente nuevo, porque esta convención ya llevaba 11 años de discusión y a su vez no son tampoco ideas que hayan surgido del seno de las Naciones Unidas, sino que venían de tiempo antes de las prácticas, de los operadores, de gente que trabajaba con el tema de infancia. Pero lo que sí es importante señalar es que da un paso trascendental en repensar el lugar de la niñez en la sociedad. La próxima. ¿Cómo fue recibida en las Américas? Eh, la Convención logró rápidamente penetrar, impregnar los marcos jurídicos, fundamentalmente los códigos de protección o los códigos de infancia que se promulgan en los 90 en la mayoría de los países, algunos un poquito después. En la década de los 90, del 2004 creo que fue el último, que todavía dejaron pendiente el tema de la compatibilización jurídica, ¿verdad? Porque se aprobaron estos códigos y muchas veces entran en contradicción con el tradicional derecho de familia y con otras normas que no claramente quedan derogadas y abren todo un espacio a la interpretación de cuál es la norma que se aplica en cada caso. Pero sin duda este paso jurídico fue el primero que se comenzó a dar. Pero se comenzó a dar en un continente y en una década en la cual había muy baja inversión en políticas sociales. En general se encomendó el funcionamiento desde una nueva mirada
a los viejos organismos que tenían funciones muy restringidas, vinculados a la protección especial, básicamente, y se les dio una serie de cometidos en la línea de todos los derechos para todos los niños, pero que desbordaban claramente sus capacidades institucionales e incluso sus capacidades técnicas y de pensar estrategias al respecto. En un segundo momento, que yo lo ubico un poco arbitrariamente en los primeros 10 años del nuevo siglo, se comienzan a implementar políticas sociales. Hay un incremento de la inversión y se incrementan políticas que dejan a descubierto algunas debilidades en cuanto a la institucionalidad. La institucionalidad se toma posteriormente, a partir del 2010, lo pongo allí, insisto, un poco arbitrariamente, como una necesidad de pasar de los órganos rectores a los sistemas de protección. Acá se asume el hecho de que los que se comprometen a implementar la convención son los estados en su totalidad y no los organismos de protección. Desde los 90, en los marcos jurídicos, se delegaba casi masivamente en los organismos de protección la implementación de la convención y se dejaba fuera a los organismos de políticas universales, educación, salud, seguridad, que de alguna manera quedaban como por fuera y no implementaban los cambios para ajustarse al tema de la convención. La próxima, por favor. Para pensar el tema de la convención en la región, hay un conjunto de premisas. Estas premisas tienen que ver con, en primer lugar, que la niñez no es algo transitorio, como muchas veces se plantea. Es transitorio a nivel de los individuos, sí, pero no a nivel de las sociedades. ¿Por qué? Porque en las sociedades siempre hay infancias. Ese lugar que dejan los niños que crecen y las niñas que crecen, lo van a ocupar otros niños y niñas. Por tanto, las políticas de infancia tienen que ir más allá de la individualidad, tienen que tener una clara proyección a través del tiempo. Y el segundo motivo por el cual la infancia no es algo perecedero es que en cada persona, en cada grupo social, nuestra infancia es para toda la vida. Es decir, en la infancia se transitan experiencias, estímulos, oportunidades, limitaciones, que luego van a marcar el desarrollo posterior de las personas. Esto recientemente ha sido muy profundizado a nivel de evidencia científica en el tema de la primera infancia, los primeros 1000 días, pero no se limita solo a los primeros 1000 días, sino también a todo el proceso de escolarización, cómo se estimulan las capacidades sociales, cognitivas, afectivas, la resolución de conflictos, y también, por supuesto, en la adolescencia como una etapa de reoportunidad y de definiciones para la antesala de la vida adulta. Esa es una primera premisa que creo que tenemos que tomar en cuenta, y es la que de alguna manera le da un peso importante a las políticas sociales de infancia, que van más allá de la realización de derechos de los niños para transformarse en políticas sociales a mediano y largo plazo. La otra premisa que también es fundamental es que pensarla como América no sé si la música de fondo que no está dedicada la conversión en las Américas es usarla en el continente más desigual del planeta. Y esto no lo podemos soslayar. El tema de la distribución de riqueza, y discriminación atraviesa todas las posibilidades y oportunidades de realización. Hola, señor Víctor. Sí. No, teníamos una ranchera sonando, Queríamos... la pudimos identificar y la silenciamos, perdón. Si puede retomar unos minutos
un minuto antes de la charla que hubo una interrupción Bien. y no se escuchó. Bueno, partimos entonces de la segunda premisa que queríamos plantear, que es que implementar la convención en América es implementarla en el continente más desigual del planeta, lo cual no lo podemos soslayar al momento de pensar las posibilidades de realización de derechos de las personas. Esto también nos lleva a una reflexión crítica, digamos, que es que si nosotros analizamos la calidad de vida, o no sé si es exactamente la realización, hagamos ese aspecto a través de indicadores, vamos a ver que estos mejoran o empeoran en función de los ciclos de la economía, y a su vez de cómo en esos ciclos de la economía se alternan determinadas posturas acerca del rol de los estados en cuanto a los temas de la sociedad. Y no tanto acompasados con el proceso de implementación de la convención. Y esto creo que merece una reflexión, porque parecería que la convención en sí misma, con su implementación, no tiene el mismo impacto que la dinámica económica de la región. La próxima, por favor. La Convención ratifica derechos ya históricamente reconocidos, fundamentalmente reconocidos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud. Estos derechos, para ser garantizados de parte de los Estados, como se asume ese compromiso al ratificar la Convención, requiere servicios. Requiere servicios con cobertura, con accesibilidad, y la accesibilidad en sus diferentes dimensiones, ¿verdad? Económica, cultural, geográfica, administrativa, todo, o sea, todas aquellas barreras que permiten, que dificultan el acceso a estos servicios, y calidad. La calidad es fundamental cuando hablamos de servicios destinados al conjunto de la población. Cuando hablamos de servicios privados que se manejan por el mercado, la calidad se supone que de alguna manera se logra a través de la competencia. En los servicios públicos destinados al conjunto de la población no existe competencia, por lo cual la calidad pasa a ser un mandato ético y político, ¿no? Todos estos servicios, que en América falta mucho en cuanto a servicios, pero estos servicios en general ubican al niño, niña y la familia en el rol de usuarios. Rol de usuarios de servicios pensados, planificados, evaluados desde la mirada de los técnicos adultos. Esto es muy, muy claro, por ejemplo, si pensamos en las experiencias de salud. Concretamente en Uruguay se abren una serie de servicios para adolescentes, lo cual implica un avance importante. Los adolescentes son como tierra de nadie en la salud, entre la pediatría y los médicos de adultos, pero sin embargo esos servicios destinados a adolescentes, cuando uno levanta la palabra de los adolescentes y de los usuarios en general, se encuentra que están pensados, planificados en función de las preocupaciones que los adultos tienen acerca de la salud adolescente, sin incluir las preocupaciones y los intereses de los propios adolescentes. O sea, el adolescente queda como un lugar de un usuario pasivo que consume, acepta, utiliza un servicio que le viene armado, estructurado desde otro lugar. Lo mismo sucede en la educación. En la educación también, cada vez que abrimos espacios, foros, reuniones de consulta con niños, niñas y adolescentes en la región, aparecen una serie de consideraciones, de propuestas acerca del tema de la educación, de la dicotomía entre recreación y aprendizaje, la ausencia de determinadas tecnologías más estimulantes, la forma de resolverse los conflictos en las aulas, una serie de elementos que son muy ricos al momento de pensar una política educativa. Sin embargo, en general estos aportes no han sido tomados en cuenta y el niño o niña y su familia siguen siendo como usuarios pasivos. Ante esto aparece el tema de la necesidad de transformar el lugar de la niñez en la sociedad, que es un poco el mandato de la Convención. Barata lo plantea con mucha claridad cuando dice que no se trata de dar más y mejores servicios,
sino de transformar el lugar de los niños en la sociedad. La próxima. Y en esa transformación del lugar de los niños en la sociedad, un punto clave que trae la Convención es la restitución de la palabra. Ustedes sabrán que infancia significa etimológicamente sin palabra. La restitución de la palabra a la niñez, a la infancia, es una transformación sumamente relevante que los pone a los niños en un lugar distinto, que es el de sujetos hábiles de comunicación. No es solo un sujeto que emite sonidos, sino que es un sujeto que tiene cosas para decir, que tiene sentimientos, que tiene apreciaciones acerca de su entorno, que tiene propuestas, que tiene interrogantes, que de alguna forma pasa a ser un interlocutor del adulto. Y esto habilita algo que para nosotros es central en todo esto, que es el diálogo intergeneracional. La posibilidad de que niños y adultos hablen, se comuniquen. Y cuando decimos hablar nos referimos a lo que es el lenguaje predominante, el desarrollo. Pero también hay un diálogo preverbal. Hay muchos estudios en ese sentido, diálogo tónico, bebé cuidador, de diálogo previo a la incorporación del lenguaje, que son la antesala de esa posibilidad. Y esto de reconocimiento del otro como sujeto que puede comunicarse, de parte del diálogo, se relaciona con algo que es como la piedra angular, a nuestro entender, de la Convención, que es el derecho a la participación. El proceso que implica el reconocimiento como sujeto, que implica el acceder a la información, presentar opiniones propias, individual y colectivamente, expresarlas, ser escuchado. O sea, todo un ciclo que involucra básicamente tanto al adulto como a niños, niñas y adolescentes. Entre todas las cosas, todo planteo de participación implica el reconocimiento de un otro como alguien con el cual puedo interactuar, como alguien que tengo que respetar en sus formas de ver, formas de pensar, formas de sentir. Lo cual no implica para nada hacer todo lo que el otro quiere, pero sí reconocerlo como persona con posturas propias que pueden ser coincidentes o no con la propuesta del adulto. Y con todo esto, la conclusión fundamental que nosotros sacamos es que emerge con la Convención un nuevo sujeto social. Un nuevo sujeto social que se incorpora como en la interacción con otros actores sociales y que debe ser tomado en cuenta como tal. Adelante. Esto de el nuevo sujeto social no solo incorpora el derecho a la participación, sino que a su vez genera un cambio sobre los otros derechos. Ya el derecho a la educación, a la salud, no va a ser el derecho a recibir pasivamente los servicios, sino que va a ser el derecho a ser tomado en cuenta en ese nuevo lugar en el relacionamiento con esos servicios. Y ahí aparece, por ejemplo, en la salud, el derecho a la información acerca de las intervenciones médicas, el tema del consentimiento informado frente a ciertas intervenciones, el derecho a ser respetado en creencias y en aspectos culturales, o sea, todo lo que trabajosamente había logrado el adulto frente a las situaciones de poder que hay en las instituciones de salud, bueno, de alguna manera también el niño, niña, adolescente comienza a participar de ese vínculo más horizontal de lo tradicional, por decirlo de alguna manera. El derecho a la participación es uno de los derechos más resistidos en el mundo adulto. Si nosotros vemos cómo se ha implementado en la región, vemos que recién desde 2005, diría yo, 2008, empieza a haber experiencias fuertes de estímulo de la participación en diferentes espacios. En el 2009 hay un primer foro panamericano de niños y adolescentes en Lima, organizado por el IN. Luego hay alguna serie de actividades en que se incluyen consultas a niños y adolescentes sobre políticas sociales, foros regionales,
foros subregionales, y comienza a haber una serie de espacios que se van abriendo y se va valorizando el tema de la participación. Pero fíjense en que estamos hablando de un derecho como tardíamente reconocido frente a otros. Y esto tiene que ver con resistencias y malos entendidos desde el mundo adulto. Cuando digo malos entendidos, me refiero a la dificultad que a veces tienen los adultos, o tenemos los adultos, de darle a los niños y a los adolescentes ese lugar de personas. Cuando hablamos de participación en algunos espacios, a veces surgen cosas como, sí, van a participar porque integran el coro que abre el evento. O, sí, que vengan, pero ¿entenderán de qué estamos hablando? Ese tipo de cosas que son como que no estamos hablando de la inclusión física en un espacio. Estamos hablando de la participación como parte de un sistema de relaciones que interactúa y que produce determinadas cosas. Y esto implica cambios profundos en la cabeza de los adultos. Lo que algunos llaman, Rita Segato, una antropóloga argentina, le llama reforma de los afectos. ¿Por qué? Porque hasta ahora el adulto había sentido al niño como alguien débil, alguien inferior, alguien del cual tenemos que ejercer un cuidado, una protección, pero no una habilitación. ¿No? El cuidado es el cuidado de algo que es frágil, pero no la habilitación de alguien que es persona. Y esto implica un cambio fundamental en las formas de querer a los niños, en las formas de cuidarlos, en la forma de protegerlos, que requiere toda una deconstrucción del adultocentrismo y una reconstrucción de la autoridad adulta sobre nuevas bases. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque uno de los malos entendidos en relación a la Convención es el decir que si los niños tienen derechos, que si los adultos no pueden imponerse, que si los adultos no pueden castigar, bueno, prescindimos los adultos de intervenir. La prescindencia, la claudicación de los adultos en su rol es uno de los malos entendidos, cuando en realidad el adulto tiene un lugar muy claro en la Convención como protección, acompañamiento, supervisión. O sea, el niño tiene derecho a la supervisión adulta. Adelante, por favor. La participación implica una serie de desafíos. En primer lugar, si la reconocemos como un derecho, tenemos que cuestionarnos algunas experiencias que son muy positivas, por cierto, pero que todavía no llegan al nivel que sería necesario para hablar de un derecho implementado. Me refiero a que muchas veces la participación aparece como una alternativa metodológica en algunas situaciones en las cuales visualizamos que podría haber una participación de los adolescentes, de los niños y adolescentes. En otros casos aparece la participación como un ejercicio, en algunos espacios preconcebidos, en algunos espacios recortados para tal cosa. En otros aparece con un sentido casi de un juego, cuando se coloca al niño en el lugar de un gobernante por un periodo para que plantee cosas, etc. Pero lo que debemos asumir es que si la participación es un derecho, el derecho está siempre presente. Por lo tanto, es una condición necesaria en los planes y programas. Cuando digo condición necesaria, es una condición de que para hablar de planes y programas alineados con la Convención de los Derechos del Niño, o inspirados en la Convención, debemos plantearnos la dimensión de la participación de los niños, niñas y adolescentes. Cosa que se está planteando, pero que aún estamos lejos de poder concretar. Y esto implica el tema de trabajar con ellos, el tema de la defensa de sus derechos, de la promoción, incluso de la restitución de derechos en los casos de vulneración, trabajar con ellos y no por ellos. O sea, esto de trabajar por ellos deja al adulto en una postura como de desconocimiento, de valorización de las capacidades de los niños para revertir situaciones, para enfrentar vulneraciones, para la autoprotección. Y el gran desafío de la participación, otro gran desafío, es el de la autenticidad.
Es difícil a veces para el adulto, para las instituciones, para incluso los propios promotores, las propias personas que trabajamos con los niños, es difícil respetar totalmente sus iniciativas y no incidir en las resoluciones y las posturas. Y este es todo un desafío, es un desafío que requiere dispositivos metodológicos, requiere una autocrítica permanente, requiere formación de los operadores, y formación no solo información, sino también revisión de actitudes adultas, aprendizajes significativos que cambien las formas de ver y de hacer las cosas. Muchas veces vemos que hay espacios donde se convoca a los niños, pero esa convocatoria no implica que ellos tengan una posibilidad de incidir, de opinar, de ser escuchados, sino que se los invita como para compartir o acompañar procesos en los cuales los decisores son siempre los adultos. Y acá viene el tema de las participaciones decorativas, que yo lo planteo en plural. ¿Y por qué lo planteo en plural? Hart, hace ya muchos años, en lo que es casi un clásico, en el tema de participación, plantea una escalera con gradientes de participación, uno de los cuales es la participación decorativa. Él se refiere a participación decorativa con esas instancias en las cuales los niños, las niñas, participan, se los incluye en algunos espectáculos, en algunas actividades, pero no como actores hablantes de su propia palabra, sino como elementos que decoran, embellecen, como por ejemplo los espectáculos folclóricos, en los antes o después de los eventos, la presencia de niños acompañando, en fin, determinadas cosas que son básicamente decorativas. Yo le pongo el plural porque en estos últimos años, en los cuales la participación está ganando terreno en la región, se empieza a ver una participación decorativa de nuevo tipo, que ya no es aquello del niño que sale vestido con ropas típicas a hacer un baile, sino que es el niño que aparece, es convocado, es incluido en un proceso de aparente decisión, pero que en realidad a través de su voz hablan los adultos. O sea, los adultos matrizan los mensajes que deben decir los niños en determinados espacios. Y esto, que es una forma de manipulación, pero no siempre consciente y voluntaria, a mi entender es también una participación decorativa nueva, diferente, y por tanto más riesgosa, más difícil de identificar, y que está muy vigente en este momento en la región. El gran desafío de la participación es la transformación de la mirada adulta. Implica mirar a los niños desde otro lado, mirarlos de otra manera, pensarlos de otra manera. Adelante. Cuando hablamos de participación y hablamos de los comportamientos tradicionales de los adultos, se van definiendo dos paradigmas distintos, que están permanentemente en colisión, en conflicto, que coexistieron a lo largo de estos 30 años, predominando a veces uno, a veces el otro, e incluso compitiendo en los mismos espacios institucionales, en los mismos programas, en los mismos lugares. Y acá encontramos el paradigma que yo llamo de disciplinamiento, que es un poco el que desde el ámbito jurídico se pensó como de situación irregular. Prefiero hablar de disciplinamiento porque creo que es algo más global, que no solo implica la intervención del Estado frente a la situación irregular, como el caso de la forma de denominarlo, y lo que implica todo el proceso también de la relación intergeneracional, ¿verdad? Esta palabra de disciplinamiento la utiliza Barranco, un historiador uruguayo que plantea que en la historia de América hay un periodo de barbarie donde el proceso civilizatorio tuvo como gran objetivo el disciplinamiento. Y entonces habla de que en el desarrollo del ser humano hay una edad de la barbarie, que es la infancia, donde el adulto tiene un rol de disciplinamiento. Disciplinamiento que implica muchas veces quitar, postergar,
disminuir espacios propios del niño, como el espacio lúdico, por ejemplo. Enseñar a los niños a jugar menos y a leer más o a hacer más tareas que el adulto considera que son más importantes para su desarrollo. En este modelo, el adulto tiene un poder absoluto. El adulto impone, protege de una manera especial, de una manera propia, controlando, recortando derechos, a veces secuestrando e institucionalizando. Esto es muy claro cuando se interna, por ejemplo, en una institución a niños para protección, o se los separa de su medio para protección, sin tomar en cuenta otros elementos que complejizan esa relación. Y donde la violencia aparece como un recurso legitimado. Y esto lo vemos incluso en la legislación de la región. Cuando algunas leyes que no prohíben el castigo físico con toda su claridad, sino que permiten la aplicación moderada de castigos oportunos, con fines de disciplina, etc. ¿verdad? En este paradigma el adulto tiene el derecho de cortar el conflicto a través de un castigo, a través de una agresión física. Frente a eso, el paradigma de la protección integral, que es el que emerge de alguna forma con la Convención, donde el adulto acompaña, supervisa, transfiere saberes, no es que el adulto prescinda ni que el adulto niegue su mayor experiencia en determinados aspectos, sino que lo hace con otro nivel de respeto hacia el otro. El adulto acompaña, supervisa, transfiere saberes, dialoga, y acá aparece nuevamente el tema del diálogo intergeneracional, respeta y garantiza los derechos, y toma en cuenta el principio de autonomía progresiva, o sea, la forma en que esos derechos se van realizando y cómo el rol de adulto va cambiando a lo largo del desarrollo del niño. Y acá no existe lugar para la violencia, sí para la participación. La próxima. Cada uno de estos paradigmas tiene una forma de proteger, una forma de cuidar, una forma de educar, una forma de relacionarse con la niñez. Y esto cuestiona, moviliza aspectos vinculados al poder adulto. Por eso cuando hablamos de la niñez como campo de controversia y confrontación política, nos referimos a ese hecho, ¿verdad? Que estos paradigmas de alguna manera están en lucha entre sí y que esto es un tema que se relaciona básicamente con la distribución del poder en la sociedad y las formas de ejercer el poder. Y estos paradigmas, que uno puede decir, bueno, pero desde el lugar de las políticas públicas, ¿cómo juega esto, no? ¿Cómo juega esto del diálogo? ¿Cómo juega esto del respeto al niño? Cuando planificamos para grandes poblaciones. Sin embargo, cuando planificamos para grandes poblaciones, esas políticas siempre terminan, por lo menos la mayoría de veces terminan, en un cara a cara entre operadores, equipos técnicos y niños y familias. O sea, hay un encuentro en el cual se pone en juego esa política. El encuentro puede ser el encuentro en un espacio educativo, puede ser un espacio asistencial, puede ser una intervención en cualquier situación de amenaza a la vulneración de derechos, etc. Pero llega un momento en que ese niño, niña, familia, que hemos pensado abstractamente al momento de escribir los planes, tiene cara, tiene cuerpo, está ahí adelante nuestro, y a su vez el Estado, que es un ente abstracto para la familia, para el niño, también está presentificado, está representado por una persona de carne y hueso. Y lo que hemos observado en la región, creo que no solo en la región, pero no me animo a hablar de otras realidades que conozco menos, es que entre los postulados, los principios que se mencionan en los planes, donde la convención es un lugar obligado, y las prácticas hay una brecha muy grande. Las prácticas y las formas de trabajar concretamente con los niños a 30 años de la convención se parecen mucho a las que se hacían antes de la convención.
Y acá hay una brecha, como decía, hay inercias institucionales que más allá de los cambios siguen haciéndose determinadas cosas de la misma manera. Que incluso muchas veces vemos que los técnicos, si bien hablan con el lenguaje de la convención, muchas veces actúan desde estas ideas previas y de estas concepciones que aún están vigentes en cuanto al niño, en cuanto a su valorización, en cuanto al lugar que se le da. Por eso las inercias institucionales aparecen como un problema, y el otro es el de los eufemismos. Como dice García Méndez, inercias y eufemismos que se suman para resistir el cambio. ¿Qué es lo de los eufemismos? Es un cambio de lenguaje sin cambio de contenido. Cuando hablamos de hogares, para no hablar de orfelinatos, cuando hablamos de educadores, para no hablar de celadores, cuando hablamos de intervención, para no hablar de internación, en fin, cuando utilizamos determinadas palabras que parecería que con eso ya estamos políticamente correctos en el sentido de la convención, pero que en realidad no cambian el contenido de las cosas. Y el otro gran problema que tiene la convención, y que le ha generado mala prensa en algunos aspectos, es que aparece muchas veces como una prohibición más que como una proposición. Por la convención no pueden los padres castigar a sus hijos, no pueden los estados institucionalizar a los chicos que cometen delitos o que se drogan o que están en situación de calle, no podemos intervenir separando de familias, o sea, el no podemos como algo referido a la convención. Y contra esto no aparece claramente el sí, el qué es lo que sí podemos y tenemos que hacer desde la convención. Y acá aparece un desafío que es el de la construcción de herramientas que nos permitan acercar el discurso con la práctica. Herramientas que realmente nos permitan trabajar desde esos postulados de la convención. Y no solo sostener el discurso, sino también sostener la práctica. Y esta construcción de herramientas debe surgir del análisis de la experiencia. El análisis de experiencias significativas. A mí no me gusta la palabra buenas prácticas, porque a veces las buenas prácticas no tienen por qué ser buenas. Hay malas prácticas de las cuales se puede aprender mucho, por eso prefiero hablar de experiencias significativas, porque dejan aprendizajes, más allá de su resultado, de su valoración de buena o mala. Y esta es una tarea pendiente, sin duda, que tiene que ver con la construcción de estas herramientas, con la formación de operadores, con la socialización de herramientas y dispositivos acordes a la convención para poder realizar el trabajo. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué nos deja la convención? Como una especie de balance, digamos. La emergencia de un nuevo sujeto social, eso lo hemos mencionado. El derecho a ser reconocido de parte del niño, niña y adolescente como interlocutor, que esto atraviesa todas las formas de vínculo. Atraviesa, por ejemplo, los vínculos entre personal y chicos en situaciones de institucionalización, por ejemplo. Que trasciende ajustes normativos, porque requiere cambios profundos en la cultura. Por eso nosotros desde el INA hablamos de una cultura de derechos, porque es como la redefinición de la cultura en base justamente a valores que se desprenden de la concepción de derechos. Implica una nueva ética de las relaciones intergeneracionales. Implica nuevas formas de cumplir el rol adulto de las personas, las instituciones, los estados. Bien, adelante. A 30 años, amenazas de regresión. Y acá es donde yo quiero hacer una reflexión muy crítica. Y es que la penetración de la convención y en la cultura, en las instituciones, en la normativa, y los consensos logrados no incluyen al conjunto de la sociedad. Es decir, vemos que ha penetrado en el ámbito jurídico, que ha penetrado en el ámbito de organizaciones no gubernamentales volcadas a la infancia, en las instituciones de protección, pero sin embargo, en la sociedad en general
prevalecen y se mantienen activos algunos núcleos duros, diría yo, del pensamiento preconvencional. Y acá tenemos el adultocentrismo como algo que se mantiene muy vigente y que parece como muy loco, muy teórico, muy idealista, el hecho de descentrar la vida social del adulto, incluir un sector. El tema de la legitimidad de la violencia desde el adulto hacia el niño, como herramienta para encaminarlo, digamos. El encierro como respuesta, y el encierro como respuesta a diferentes situaciones, a situaciones de protección, pero también a situaciones que ponen en jaque el mundo adulto, mendicidad callejera, situación de niños en calle, consumo de drogas, pequeños delitos, como que el encierro es una forma de resolver conflictos. Y el monopolio de la palabra puesto en el adulto. Un adulto que en general habla poco con el niño, ejerce poco ese monopolio para un lenguaje explicativo y demás, pero que es el que puede hablar, que tiene la última palabra. La confusión entre autoridad y autoritarismo, como que se pierde la autoridad si no se ejerce autoritariamente, y una brecha importante entre el discurso técnico, impregnado por la convención, y las creencias de la comunidad, los saberes comunitarios, donde muchas veces se nos dice, bueno, pero eso es teórico, pero ¿qué hacemos entonces si, cómo corregimos a los chiquilines si no les podemos pegar? ¿No? Eso que aparece muy frecuentemente cuando uno trabaja estos temas con familias y demás, ¿no? O sea, esta idea de que el discurso técnico es una cosa, pero la vida es otra. La próxima, por favor. Este contexto es, a mi entender, el que explica la receptividad a nivel popular y a nivel de nuestras sociedades de propuestas restauradoras del viejo orden. Propuestas restauradoras que tienen, a mi entender, tres grandes variantes que se asocian entre sí, que son la seguridad, el discurso de que debemos castigar más, encarcelar más para vivir mejor, y esto, bueno, no solo se aplica a los niños, pero aparece fundamentalmente centrado en el tema de los adolescentes. La versión más clara es la baja de edad de imputabilidad, donde se idealiza de alguna manera la cárcel como herramienta para pacificar, para rehabilitar, para lograr una convivencia más armónica, cosa que sabemos por la experiencia de que no funciona así, pero bueno, se insiste en esa línea. Este discurso de la seguridad concibe los derechos como un obstáculo para garantizar los derechos de los otros. O sea, separa la sociedad en los que tienen derechos, los buenos ciudadanos, y los que no deben tener derechos porque atacan a esos buenos ciudadanos de alguna manera. Entonces, esta dicotomía genera un grupo de personas sin derecho a tener derechos, que luego se va ampliando, una especie de efecto dominó, y termina en una especie de dicotomía social. El discurso de la antisolidaridad, que cuestiona básicamente la inversión en políticas sociales. Sabemos que la inversión en la infancia es una redistribución de dineros que los niños no producen, no hay reinversión, sino que es dinero que se capta de otros lugares a través de políticas impositivas y que se vuelca en la infancia y que eventualmente se podría volcar también en otras cosas. Y esto genera toda una discusión que atraviesa la región y que está presente en todas las campañas electorales, que es ¿para qué gastar tanto? ¿Qué efectos logramos? ¿Por qué tengo yo que aportar parte de mi trabajo a esto si no tengo que ver con esto? Y esto se asocia a esta concepción a lo que algunos llamamos concepción de individualismo ampliado. ¿Qué es el individualismo ampliado? Es que a mí lo que me preocupa son los éxitos y fracasos míos de mi familia. Soy yo, mi familia, mi mascota, pero los otros son problemas de los otros. Entonces, esta responsabilidad social sobre los problemas de la infancia se diluye en esta cuestión de que cada uno es dueño de sus problemas, por decirlo de alguna manera.
Y el tercer elemento que aparece acá es una cierta interpretación de escritos religiosos donde el orden, la relación adulto-niño, hombre-mujer, se sacraliza, aparece como algo inmutable, como algo que no se puede tocar, y que si cambia, el objetivo es restaurar lo anterior. O sea, estos tres discursos han tomado fuerza en la región, aparecen cíclicamente, y son una amenaza para los próximos años en cuanto a la posibilidad de profundizar los derechos de los niños. Adelante. Algunas pistas. En primer lugar, el trabajar con ellos y no por ellos. La inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el ciclo de las políticas públicas, el desarrollo de sus potencialidades de autoprotección, el impulsar su actoría frente a determinadas situaciones, es un recurso muy importante para darle fuerza a estas políticas y para salir del desgaste de instituciones tratando de hacer siempre lo mismo. Se trata de fortalecer a los niños, empoderarlos, pero no empoderarlos en el sentido de poder sobre otros, sino poder enunciar, poder cuidarse entre ellos, poder detectar situaciones de riesgo, poder comunicarse con el adulto cuando necesita ayuda. Si analizamos lo que son las situaciones de vulneración, tipo abuso, maltrato, abuso sexual, explotación laboral, vamos a ver que cuánto hemos colaborado los adultos a esas prácticas a través de la no escucha y a través de debilitar el lugar del niño en la sociedad. Establecer una cultura de evaluación de las políticas y acciones. En la región se evalúa poco, las políticas se cambian, pero porque caen, pero pocas veces se analizan los aprendizajes que dejan en la aplicación. Acá creo que tenemos que trabajar generando aprendizajes y utilizando esos aprendizajes como insumos para nuevas políticas. La evaluación nos permite evitar lo que mi amigo Javier Quesada llama el síndrome del hámster, ¿verdad? El seguir dándole permanentemente vueltas a la misma ruedita, que no vamos a ningún lado, y si las políticas no han logrado resultados, bueno, pensemos por otros caminos, o sea, qué es lo que ha faltado, ha sobrado, y cómo podemos salir de esos nudos. Generalmente se plantea un poco estereotipadamente que es la falta de recursos, y con más recursos hacemos más de lo mismo, cosa que a veces es necesario hacer más de lo que hay, pero no siempre se piensa el cómo hacerlo, o el qué hacer. El otro es la inclusión de las comunidades en la protección de la infancia, reconocer sus capacidades para la protección, tratar de superar esta brecha entre un lenguaje técnico y un lenguaje popular, apuntar a síntesis de saberes. Las comunidades y las comunidades tradicionales y los pueblos originarios tienen muchos saberes que les ha permitido proteger y preservar la vida en situaciones muy duras. Y creo que de ahí hay cosas para aprender. O sea, no solo hay cosas para modificar, que a veces sí la hay, pero también hay cosas para aprender, que las valorizamos muy poco. Parecería que es el Estado solo el que a veces tiene que resolver los temas, y nos olvidamos de la corresponsabilidad, familia, comunidad, Estado. Parecería que es entre familia y Estado, y la comunidad se dibuja como actor en este proceso. Construir herramientas que permitan operar en consonancia con la Convención, que tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy de la evaluación y del análisis de las prácticas. La próxima, por favor. A 30 años, ¿qué decimos? En primer lugar, no confundir lo real con lo posible. O sea, lo que hasta el momento hemos logrado es lo real, pero no digamos que es lo que se puede, y que nos quedemos aquí,
sino pensemos en lo posible y en cómo concretar lo posible. La implementación de los derechos es un proceso que no culmina, es un proceso que siempre tiene nuevo horizonte y donde lo importante es no detenerse, menos aún retroceder, siempre andar, avanzar. Y este es un poco el gran desafío que nosotros visualizamos a 30 años. Adelante. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias por la escucha, por la atención, y quedamos a disposición para escucharlos a ustedes. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, no me van a responder claramente. Bueno, señor Víctor, María Julia ha pedido la palabra, quiere hacerle una pregunta, así que bueno, le abrimos el audio a María Julia para que pueda preguntar. Hola, Víctor, y un saludo a los compañeros y compañeras de la región. En este diálogo que nos estás proponiendo, me surge a mí la reflexión de si 30 años es suficiente de los estados y desde el instituto. A ver, ¿se me escucha? Ahora sí, disculpa María Julia, ¿puedes hacer la pregunta de vuelta? Sí, que en este planteo de que 30 años son suficientes o es un tiempo importante, ¿cómo vos ves este impacto del trabajo que se viene haciendo desde el instituto, desde los estados, por la vigencia de los derechos del niño, pensando en aquellos niños de los 80, de los inicios de la convención, que ya en este momento son adultos, ¿verdad? Entonces, si podemos hablar de ese impacto en cuanto a este transcurso de 30 años y cómo lo ves vos en cuanto a ese cambio de transformación de cultura, una cultura de derechos, y más o menos por ahí va la reflexión, ¿verdad? Pensando en estos diálogos intergeneracionales, ¿verdad? Que aquellos niños de los 80 hoy día son adultos de 20 y pico, 30 y pico, y eso. Gracias. Gracias, María Julia. Ahora, señor Víctor. Bueno, en realidad, por lo que entiendo de la pregunta, la idea sería, tendría que ver también con cómo esos niños de los 80, en realidad serían de los 90, porque se fue en el 89 la convención, cómo ejercen sus roles adultos después de haber transitado por esa otra experiencia. Yo acá te voy a dar una respuesta que es muy personal, tal vez arriesgada. Yo creo que el impacto de la convención en los niños, y más aún en esas primeras generaciones, ha sido muy poco. Creo que ha sido muy poco porque además el contexto regional de esos años fue un contexto muy duro, con situaciones de pobreza muy fuertes, y donde a su vez la convención, como decíamos hoy, no penetró con toda su fuerza en algunos espacios, por ejemplo en la educación. Hay un informe hecho recientemente por el Comité de Derechos del Niño de Uruguay, en donde se hacen grupos focales con adolescentes y se les pregunta sobre si les interesa el tema de los derechos. El 95% plantea que les interesan, además están en los grupos voluntariamente. Y cuando les preguntan si recibieron información sobre los derechos, el 60% no la recibió. Estamos hablando de chicos escolarizados e interesados en el tema. Entonces, tendremos que pensar, tendremos que ver cómo es que se está trabajando este tema desde los organismos de políticas universales, no solo desde los que tienen poblaciones más vulnerables a su cargo, entre sus objetivos,
sino cómo funciona el conjunto de la sociedad. ¿Cuántos se han impregnado en la convención los docentes? La sensación que tenemos es que cuando hablamos de inclusión del tema de los derechos, aparece una inclusión como un tema más, como un tema a trabajar un día. El 10 de diciembre hacemos un dibujo, hacemos una redacción, pero no aparece como algo que esté orientando la práctica de aula, que esté presente día a día en cómo pensar el entorno, cómo pensar la realidad, cómo resolver los conflictos internos. Y creo que ahí hay una gran carencia. Y creo que esto es lo que hace que la convención no haya pasado por muchos de estos muchachos, de estos hoy jóvenes, que vivieron en los años 90, y tal vez principios del 2000. Y yo tengo esa idea. O sea, ha impactado algo en los servicios, pero no sé si los efectos sobre la niñez han sido fuertes. También es muy difícil separar la incidencia de distintos factores, el contexto regional, todo el cambio de la tecnología, el tema de los valores de consumo y la convención. O sea, todo eso es un combo que interactúa y donde es difícil adjudicar efectos a una de estas cosas. Hola. Señor Víctor, tiene una consulta Daniel Cortés. Daniel Cortés fue uno de los CORIA, fue uno de los corresponsales infantiles y adolescentes, representó a México, ahora es parte de los Grapia, es miembro del grupo de Grapia, y consulta. Dice, me gustaría conocer su perspectiva, respecto a un punto en particular. Usted mencionó que el gran desafío de la participación es el cambio de la mirada adulta. Él quiere saber, desde su perspectiva, ¿qué considera que se puede hacer desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes para ayudar a cambiar esa mirada y para impulsar su derecho a la participación? Esa es una pregunta. La otra, ¿cómo pueden los niños, niñas y adolescentes abrirse espacios de participación o convencer a los adultos para comenzar a generar esa participación? Un gusto tenerte, Daniel. Sí, son dos preguntas que tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? Con la posibilidad de abrir espacios de participación desde los niños y adolescentes. Lo que nosotros hemos visto y por lo que hemos optado desde el IN es por el hecho de que los adolescentes y los niños y las niñas demuestren a los adultos sus capacidades de ser parte de la solución de determinados problemas. ¿Cómo se logra esto? A través de un trabajo serio, profundo, logrando transmitir en forma respetuosa pero clara las ideas a los adultos. Pensamos que los adultos van a poder escuchar cada vez más en la medida de que tengan buenas experiencias con la escucha. No seamos ingenuos, esto tampoco es tan lineal, ¿no? Pero sí creemos que se pueden abrir espacios y creo que desde los propios adultos y de los propios niños, el hecho de poder pensar juntos determinadas cosas que los adultos no están pudiendo resolver, como por ejemplo los temas de convivencia en los centros educativos, por decir algo, creo que puede ayudar mucho a inaugurar esta nueva forma de pensar.